Bienvenidos al tercer capítulo de este curso de indicadores técnicos. En el vídeo de hoy vamos a analizar a ver cómo funcionan esas bandas de Bollinger. Lo que vamos a ver en el vídeo de hoy es qué son esas bandas de Bollinger. Vamos a ver esa explicación matemática para conocer al 100% ese indicador y saberlo interpretar perfectamente, que será lo que veremos en el siguiente paso, esa interpretación en el gráfico, cómo podemos identificar e interpretar cada movimiento de las bandas de Bollinger. Luego veremos también esa estrategia que podemos tomar en el análisis técnico a través de señales de compra y de venta utilizando este indicador. Y por último lo que veremos es la interpretación temporal de este indicador técnico para ver si funciona mejor con gráficos, por ejemplo, de 15 minutos o de un mes. Lo vamos a ver todo ello y espero que cuando acabe este vídeo seáis todos unos expertos en este indicador. Lo primero que vamos a ver, como decíamos, es qué son las bandas de Bollinger y como su propio nombre indica, son dos bandas que fluctúan alrededor de una media móvil que normalmente suele ser de 20 sesiones. Normalmente cuando vemos las bandas de Bollinger las solemos interpretar como que son esos canales o esos raíles por los que podríamos decir que va el tren, que es esa cotización. Pero la verdad que la interpretación que se le suele dar de forma común no suele ser la correcta, ya que muchas veces se piensa que cuando llega la parte alta hay que vender y cuando llega la parte baja hay que comprar. Y como veremos más adelante en el vídeo, esto no es cierto. Por lo tanto, lo primero, como decimos, es ver qué son esas bandas de Bollinger y la mejor manera de verlo es a través de su explicación matemática y dándole esa forma en el gráfico. Bien, pues para darnos apoyo en esta explicación matemática de las bandas de Bollinger, vamos a verlo desde la página web de análisistécnicostreet.com, donde tengo explicado perfectamente en qué consiste esta explicación matemática. Bien, como vemos, la media móvil sería la línea principal, la línea media entre esas dos bandas, tanto la banda superior como la banda inferior. La línea central sería esa media móvil de 20 sesiones, es decir, cogemos las últimas 20 sesiones y hacemos la media de todas ellas. Y eso nos da el valor de esa línea central. Luego tenemos la banda superior. Esa banda superior sería la media móvil de 20 sesiones sumado dos veces la desviación típica. Y la banda inferior sería la media móvil de 20 sesiones restada la desviación típica dos veces. Por lo tanto, lo que obtenemos al aplicar la desviación típica a esa media móvil de 20 sesiones es esa variación en los precios. De ahí que cuando vemos una volatilidad muy alta, porque en las últimas sesiones hemos visto cómo la cotización ha subido o ha bajado mucho, se abren esas bandas de Bollinger. Mientras que cuando vemos cómo la cotización apenas tiene volatilidad, esas bandas de Bollinger se acaban cerrando. Esta sería la explicación que tendría. La verdad que si queréis ir más a fondo en la explicación matemática, lo tengo aquí totalmente descrito en la página web, como os he dicho. Por lo tanto, si queréis, pues podéis verlo y puede que os sea bastante interesante para conocer aún más, o si queréis calcular a mano las bandas de Bollinger, pues también podréis hacerlo. Como podemos ver en el gráfico, esta sería la banda superior, mientras que esta sería la banda inferior y por el medio tenemos esa línea que sería la media móvil de 20 sesiones. Como vemos, cuando la volatilidad es más baja, esas bandas de Bollinger son más estrechas, mientras que cuando la volatilidad empieza a aumentar, esas bandas de Bollinger se hacen más grandes. Como vemos luego, la volatilidad empieza a reducirse otra vez y las bandas de Bollinger vuelven a cerrarse. Por lo tanto, esta sería la explicación que podríamos darle en el gráfico a las bandas de Bollinger. Y más allá de las explicaciones o las interpretaciones que se le pueden dar a las bandas de Bollinger de forma general, que se conocen en todos los sitios, vamos a ver algunas de ellas que pueden ser más interesantes y que nos pueden resultar de ayuda en los análisis técnicos. La primera de ellas es esa formación de un abrazo, es decir, por ejemplo, aquí vemos cómo la cotización de Iberdrola vio unas caídas muy fuertes en marzo del pasado año, cuando vino toda la crisis sanitaria. Pero ya vimos cómo a finales de marzo, mitad de marzo, la banda superior empezaba a cerrarse y la banda inferior empezaba a subir. Esto formaba un abrazo en este indicador que lo que nos quiere indicar es que puede venir un movimiento lateral de consolidación de esa volatilidad que hemos visto cuando se abrían esas bandas de Bollinger, y precisamente es lo que acabamos viendo en la cotización, ese movimiento lateral.
Sí que es verdad que siempre lo decimos y lo veremos durante todo el curso, es muy complicado realizar un análisis técnico completo y que sea fiable únicamente con un indicador técnico, pero bueno, siempre nos puede resultar de ayuda juntarles todos y acabar tomando una decisión en nuestra operativa bursátil. Otra interpretación que podemos dar a las bandas de Bollinger es para detectar tendencias alcistas, bajistas o tendencias que no tienen un movimiento claro, que pueden ser movimientos laterales. Por ejemplo, cuando vemos una tendencia alcista, como la que vimos en el mes de enero y mitad de febrero, en la cotización de Iberdrola, vemos cómo las bandas de Bollinger se mantienen en paralelo y las dos con una pendiente positiva. ¿Esto qué indica? Pues bien, que la tendencia alcista se mantiene fuerte, que se mantiene fiable en el gráfico. Mientras que, por ejemplo, como decíamos, en los meses de abril y mayo, cuando la cotización se mantuvo en lateral, las bandas de Bollinger no tenían una pendiente clara, ya ni alcista ni bajista. Esto lo que indica es que se puede producir ese movimiento lateral, lo que estamos viendo, un movimiento lateral, no hay ninguna tendencia clara. Mientras que al final y como última interpretación, en el momento que ya dejan de estar en lateral, que no tienen esa pendiente neutra, es decir, ni positiva ni negativa, y vemos cómo la banda superior se va hacia arriba y la inferior se va hacia abajo y se despierta esa volatilidad, vemos cómo se produce esa ruptura del lateral y vemos un nuevo movimiento alcista para acabar con ese movimiento lateral. Estas serían las interpretaciones que podríamos darle a las bandas de Bollinger. Como vemos, no son demasiadas, van a ser mucho mayores en los siguientes indicadores que veremos en los siguientes vídeos, pero como decimos, nos puede servir de ayuda. Así que es verdad que se suelen utilizar como esos carriles o esos raíles que podemos ver en la cotización donde suelen moverse, pero depende mucho, porque no es lo mismo utilizar las bandas de Bollinger en una acción como la de Iberdrola, que como vemos es complicado que se mantenga fuera de esa banda superior o esa banda inferior, y vemos como sí que es verdad que puede mantenerse sobre ella, pero por ejemplo aquí cuando vimos una volatilidad altísima sí que es verdad que se marchó por debajo de ella, pero si cogemos una acción que sea un chicharro, es decir, una acción con muchísima volatilidad, no sería de extrañar ver durante varias sesiones, de hecho muchas sesiones, cómo se mantiene fuera de esas bandas de Bollinger. De hecho, lo que se suele decir es que cuando la cotización está fuera de esas bandas de Bollinger, de esos raíles, lo que quiere decir que la cotización está totalmente perdida, que no sabemos lo que puede pasar, que puede seguir manteniéndose al alza como caer, por lo tanto no nos da mucha más información. Por lo tanto, ojo cuando utilicemos las bandas de Bollinger, porque no va a ser lo mismo para una blue chip como para un chicharro. Esto lo vamos a ver con todos los indicadores, cómo no funcionan igual, ni tanto para una acción ni para otra. Por lo tanto, vamos a tener que ir muy al grano con todo ello. Lo siguiente que vamos a ver, y seguramente sea lo más esperado del vídeo, lo que más ganas tengáis de ver, son esas estrategias que podemos tomar con las bandas de Bollinger. Como ya os he dicho antes, es una auténtica locura tomar una decisión de compra o de venta únicamente con un solo indicador. Incluso con las bandas de Bollinger creo que es de los menos fiables para tomar una decisión de compra o de venta únicamente con ello. Con otros indicadores sí que es verdad que puede ser un poco más fiable únicamente basándonos en uno de ellos, pero con las bandas de Bollinger y el verdadero significado y la interpretación que lo podemos dar me parece aún más arriesgado. Pero aún así, vamos a ver qué posibles estrategias podríamos tomar con las bandas de Bollinger, que en el caso de apoyarnos con otros indicadores que fueran en consonancia a lo que podemos ver en estas estrategias, podría resultar muy óptimo a la hora de encontrar una rentabilidad. Bien, lo primero que vamos a ver, la primera señal de compra y de venta que podríamos interpretar con las bandas de Bollinger, lo vamos a ver en movimientos laterales. De hecho, sería una de las mejores estrategias que podemos realizar con las bandas de Bollinger. ¿Por qué? Pues porque es cuando vamos a ver esos movimientos más amplios de compra y de venta, que como vamos a ver luego en tendencias alcistas o bajistas va a ser más complicado tener una buena rentabilidad. Como vemos, cuando hay un claro movimiento lateral, que ya vemos que se ha estabilizado después de una alta volatilidad, se cierran esas bandas de Bollinger, forman ese abrazo y da lugar a ese movimiento lateral, vemos cómo se mantiene en paralelo sin pendiente alcista ni bajista, vemos cómo cada vez que toca la cotización en la banda superior acaba cayendo a la banda inferior, y de ahí a la superior, y de ahí a la inferior, a la superior, inferior, superior, inferior. Vemos cómo se mantiene la pauta todo el rato. ¿Y aquí qué podríamos hacer? Pues bien, cada vez que toca la banda superior podríamos vender y cada vez que toca la banda inferior podríamos comprar. Como vemos, las oportunidades son muchas en todo este movimiento que dura prácticamente 2-3 meses. Por lo tanto, vemos como sí que podemos coger alguna oportunidad con las bandas de Bollinger. Vemos que el movimiento es bueno, a ver, no es amplísimo, no es un movimiento de un 15 o un 20%, pero sí podríamos
obtener una buena rentabilidad de un 7 o un 8% en apenas unas sesiones. Esto se puede utilizar muy bien en tendencias que no son claras, que hay movimientos laterales, ya que si fuera una tendencia alcista, aunque toque la banda superior, como ahora vamos a ver, no significa que se vaya a ir directo a la banda inferior. Por lo tanto, mucho cuidado cuando aplicamos esta estrategia. La siguiente estrategia que podríamos ver, pero esta vez ya un poco más complicada y que nos va a dejar un rango menor y que debe seguir unas características propias, como que debe ser que la volatilidad no debe ser demasiado alta, que debe ser una tendencia positiva, que sea clara pero que no tenga una alta pendiente, ya que si no nos va a dejar casi nada de rango para operar, es la que vamos a ver a continuación. Como vemos, al igual que pasaba antes, vemos picos hasta la banda superior y correcciones, formando ese zigzagueo, esos dientes de sierra que le mantienen alcista. Vemos, y suele pasar en algunas ocasiones, como la cotización cuando choca contra la banda superior se apoya contra la media móvil de 200 sesiones. Y vemos como luego vuelve a repuntar, vuelve a caer hasta la media móvil de 20 sesiones y vuelve a repuntar hasta arriba. Funciona muy bien cuando son tendencias muy estables, pero si no va a ser bastante complicado operar este tipo de tendencias únicamente solo con las bandas de Bollinger. Sucedería absolutamente igual con una tendencia bajista como vamos a ver ahora. Pero para que veáis lo complejo que sería operar en este sentido, vamos a ver justo lo que pasaba antes de esta tendencia. Como vemos, desde agosto de 2017 hasta octubre de 2017, la cotización de Prosegur se mantuvo al alza, pero la pendiente era muy positiva, era claramente alcista y podríamos decir que era imparable la cotización. ¿Y esto qué provocó? Pues que la cotización no se moviera prácticamente ningún día de la banda superior, lo que no nos dejaba ningún margen para entrar en la compra al apoyarse en la media móvil de 20 sesiones. Por lo tanto, como decimos, tiene que ser una tendencia alcista con unas características muy marcadas que nos den ese margen para operar. En las tendencias bajistas, como decimos, pasaría absolutamente lo mismo, pero al igual que pasaba con las tendencias alcistas, el rango de movimiento va a ser muy bajito. Como mucho le vamos a sacar un 2, un 3%, ya que necesitamos que no sea con mucha volatilidad ni con mucha pendiente, lo que hace que las bandas de Bollinger estén más cerradas y nos dejen muy poquito margen. Pero bueno, quizás para el trading intradía pueda funcionar mejor. Como vemos aquí, darían la primera señal de compra al apoyarse en la banda de Bollinger inferior, venderíamos cuando llega a ella, volveríamos a comprar al caer, al subir, al caer, al subir, al caer. Como vemos, la rentabilidad que vamos a obtener en cada momento de esto puede ser un 2 o un 3%, por lo tanto, no sería muy aconsejable para operaciones en swing trading, ya que no obtendríamos una alta rentabilidad. Quizás en el intradía, pues sí, también es verdad que la cotización de Iberdrola pues no tiene una volatilidad muy alta, pero hay otras acciones que sí funcionan muy bien, que tienen mucha volatilidad y quizás con un gráfico intradía le podríamos sacar partido a estos movimientos, ya que como vemos puede llevar durante varias sesiones apoyado sobre la banda inferior. Decía antes, se complica muchísimo, ya que sí, aquí entraríamos y luego podríamos vender aquí, pero nos comeríamos toda esta parte de la caída. ¿Ganaríamos? Sí, ganaríamos, pero muy poquito. La clave sí, comprar aquí. ¿Y qué hacemos? ¿Esperamos hasta que caiga por debajo de la banda de Bollinger? Pues bueno, siendo una cotización como la de Iberdrola, pues quizás sí podríamos esperar a que cayera por debajo de la banda de Bollinger y comprar. ¿Por qué? Pues porque es una acción que rara vez se encuentra por debajo de las bandas de Bollinger o por encima. Pero bueno, esto ya es para gustos los colores y dependiendo de la operativa que queramos llevar cada uno nos puede funcionar mejor o peor. Como decimos, la mejor de las estrategias que hemos visto o la que yo pienso que mejor puede funcionar es en esos movimientos laterales donde podemos tener un buen rango de movimiento en torno a un 10% y que nos pueden dar una buena rentabilidad junto con otros indicadores en los que nos podamos apoyar. Y por último, ya dejando de un lado los gráficos, vamos a ver cuál es la interpretación temporal que podemos darle a este indicador. Como decíamos al principio del vídeo, hay que diferenciar muy bien si le vamos a utilizar con blue chips o con chicharros, ya que como vemos, pues con los chicharros puede estar la cotización durante varias sesiones por fuera de las bandas y con una acción que sea más estable, pues va a ser complicado que lo veamos fuera de las bandas. Bien, pues sí sucede exactamente lo mismo cuando utilizamos diferentes tipos de gráfico. Es decir, cuando utilizamos un gráfico mensual va a ser bastante más complicado que veamos a la cotización por encima o por debajo de esas bandas de Bollinger, mientras que si estamos utilizando un gráfico de 15 minutos no sería de extrañar ver a lo mejor 10, 15 o 20 velas por encima o por debajo de esas bandas de Bollinger. Si encima estamos hablando de un chicharro, pues
Puede que ni en el gráfico de 15 minutos ni en el gráfico semanal veamos a la cotización en ningún momento por el medio de las bandas de Bollinger. Es decir, la veamos prácticamente todo el tiempo por fuera cuando vea un movimiento con mucha volatilidad. Por lo tanto, la interpretación temporal también es muy importante. Hay que ver ese contexto donde nos estamos situando, cuál es el tipo de operación que queremos llevar, si va a ser de varias sesiones, si va a ser de varias semanas o puede ser de varios meses, porque la interpretación temporal que le vamos a dar a las bandas de Bollinger no puede ser la misma. Todo lo que hemos dicho, todas las estrategias, las señales de compra y de venta, hay que interpretarlas dentro de ese contexto temporal. Y este ha sido el tercer capítulo de este curso de indicadores técnicos. Espero que os haya resultado interesante, que hayáis aprendido un poquito más sobre las bandas de Bollinger, que hayáis sabido interpretarlas y ya saber mejor cómo utilizarlas en esos gráficos. Ya sabéis, si tenéis alguna duda, dejármelo en los comentarios. De hecho, estoy pensando que después de acabar este curso podríamos hacer un vídeo si tenéis muchas consultas para resolver todas esas dudas que me habéis ido dejando en los comentarios. Por lo tanto, no dudéis en dejarme esas preguntas en los comentarios y las resolveré si es que tenéis alguna. Si no tenéis ninguna, es muy buena señal. Eso es que lo he explicado de maravilla, aunque lo dudo. Y antes de acabar os voy a hacer un poquito de spoiler de lo que veremos en el siguiente vídeo, uno de los más importantes de este curso, porque vamos a ver las medias móviles. Los que ya veáis mis análisis diarios veréis que las utilizo en todos los análisis técnicos y son una parte fundamental de estos análisis técnicos. Veremos la función que tienen como soporte, como resistencia, posibles señales de compra, de venta, lo vamos a ver todo de ellas. Vais a ver que esta sí que va a ser un indicador técnico que vamos a poder utilizar únicamente solo para operar. Es un poco arriesgado, pero no tanto como esas bandas de Bollinger. Sería ese siguiente paso que tenemos que ir dando en ese análisis técnico. Primero, como ya hemos visto, las bandas de Bollinger nos van a dar esos raíles por donde se va a mover la cotización, y la siguiente ya serían las medias móviles, que si las sabemos utilizar bien nos va a dar muchísimas oportunidades para aumentar nuestra rentabilidad en las inversiones. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Como decimos, nos vemos muy prontito de nuevo, ya sabéis, con nuevos análisis diarios, con resumen semanal, con el siguiente capítulo, pero nos volveremos a ver. Y hasta entonces, que tengáis muy buen día.